Buenos días, niños. Vamos a trabajar el curso de aritmética, la página número 13 del libro de área, donde nos habla del producto cartesiano. Nos dice que el producto cartesiano de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los pares ordenados que van a tener esta forma, ¿sí? Donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. El producto cartesiano se denota de la siguiente manera: A por B, ¿sí? Que se lee A producto cartesiano con B. Matemáticamente, A producto cartesiano con B es igual a los pares ordenados donde A pertenece a A y B pertenece al conjunto B. Veamos por aquí un ejemplo. Por ejemplo, dado los conjuntos A, tenemos 10, 14 y 18, y el conjunto B está formado por los elementos P y Q. Vamos a hallar el producto cartesiano de A con B. ¿Qué decimos entonces? 10 con P y 10 con Q. A ver, voy a traer una. 10 con P y 10 con Q. Ahí está. 10 con P y 10 con Q. Muy bien, ahora con 14. Ahora veamos con 14. 14 con P y 14 con Q. ¿De acuerdo? 14 con P y 14 con Q. Ahora veamos con lo otro, con 18. 18 con P y 18 con Q. Observa que tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno es un par ordenado. Además, en general, el número de elementos de un producto cartesiano se calcula al multiplicar los números de los elementos de ambos conjuntos. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos entonces. Por lo tanto, veamos, en el caso anterior tenía 3 elementos el primer conjunto y el segundo conjunto tenía 2 elementos. Si nosotros multiplicamos 3 por 2, son 6. 6 elementos donde el cardinal de A va a ser igual a 3 y el cardinal de B es igual a 2. Recuerda que esto se lee como cardinal. El cardinal es el número de elementos, ¿sí? Veamos entonces el par ordenado. Es una expresión matemática de esta forma, ¿sí? Siempre los pares ordenados te van a salir de esta forma. Ejemplo de pares ordenados: 9, 15.37, 51.99. Además, dos pares ordenados A, B y C, D serán iguales cuando se cumpla que las respectivas componentes también lo sean. Es decir, que A sea igual a C y B sea igual a D. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esto, por favor. ¿Sí? Además, los pares ordenados A y B y C, D serán iguales cuando se cumplan que las respectivas componentes también lo sean. ¿Sí? A va a ser igual a D, C. Le voy a pintar un minuto, por favor. A igual a C y B igual a D. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos. Veamos entonces aquí. Representación gráfica del producto cartesiano. Dado los conjuntos A y B, A está formado por estos elementos y B está formado por estos elementos, entonces el producto cartesiano de A por B será igual a ¿cuánto? Lo mismo que hicimos hace un rato. Sí, aplicamos lo mismo. Todos los elementos de A vamos a formar pares ordenados con los elementos de B. 3 con 4 y 3 con 6. 3 con 4 y 3 con 6. Veamos lo siguiente. 5 con 4 y 5 con 6. 5 con 4 y 5 con 6. Veamos. 9. 9 con 4 y 9 con 6. 9 con 4 y 9 con 6.
Representamos gráficamente el producto cartesiano A por B. Este producto cartesiano lo vamos a representar. Hay tres formas de representarlo, ¿de acuerdo? Veamos entonces esas tres formas. Con un cuadro de doble entrada, con un diagrama cartesiano y con un diagrama sagital. ¿Ya? De acuerdo a qué te pide el ejercicio. Algunos ejercicios te van a pedir que tú representes o grafiques, ¿no? De acuerdo a lo que ellos te van a mencionar. Ten presente el cuadro de doble entrada, dice aquí. En el cuadro de doble entrada los elementos del primer conjunto A se ubican en la columna del cuadro vertical. Los elementos de A. ¿Sí? Acá están sus elementos. Muy bien, ¿qué más me dicen? Mientras que los elementos del segundo B en la primera fila horizontal. Aquí los tenemos, B y todos sus elementos. ¿De acuerdo? Y procedemos a realizar los pares ordenados. 3 con 4, 3 con 6. 5 con 4, 5 con 6. ¿Ya? 3 con 4, 3 con 6. Veamos lo siguiente. 5 con 4, 5 con 6. ¿De acuerdo? Igual con 9, veamos 9 con 4 y 9 con 6. Ahí está, los pares ordenados. ¿Sí? Si nos dicen por el diagrama cartesiano que lo grafiquemos, lo vamos a graficar de esta manera. Los elementos de A y los elementos de B. El eje X, el eje Y. Recuerda que siempre se comienza por el eje X. Ten presente en el diagrama también aquí te está haciéndote recordar. Ten presente que en el diagrama cartesiano los elementos del primer conjunto A están en el eje horizontal, mientras los elementos del conjunto B están en el eje vertical. Por lo tanto, procedemos nosotros a trabajar de la siguiente manera. Tenemos 3. ¿Con quién? Con 4. ¿Listo? Continuamos. 3 con 6. ¿Ya? Veamos entonces para 5. Primero cogemos de aquí del eje X, o los elementos del conjunto A. A con 4 y 5 con 6. ¿De acuerdo? Veamos para la siguiente, que es 9. Comenzamos de aquí, del conjunto A. 9 con 4 y 9 con 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último tenemos al diagrama de la flecha sagital. Ten presente que nos dice ahí, en el diagrama de flechas o diagrama sagital, las flechas parten de cada elemento del primer conjunto, en este caso el conjunto A, y que llegan a cada uno de los elementos del conjunto B. ¿Sí? Aquí tenemos las flechitas, lo vamos a repasar con colores. ¿Listo? 3 con 4 y 3 con 6. Cogemos otro color. 5 con 4 y 5 con 6. Cogemos otro color y ahora con 9. 9 con 4 y 9 con 6. Y ahí está. Ahí vamos a formar nosotros los pares ordenados. Entonces depende de cuál de ellos nos digan la gráfica. De la página número 17, el ejercicio número 1, donde nos dice según los conjuntos que está formado por ABC, el conjunto A, y el conjunto B está formado por D y E. Ya los elementos D y E. Elabora un cuadro de doble entrada para representar A por B. Este es el cuadro de doble entrada, como lo hemos visto ya en la teoría. Vamos a hallar entonces los pares ordenados. Veamos. A con B,
B con D, C con D, y veamos este lado. A con E, B con E y C con E. A con E, B con E y C con E. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los pares ordenados. En el ejercicio número 2 nos dice, de acuerdo a C, es igual a los elementos 0, 1, 2 y 3 y el conjunto D, que está formado por los elementos 7 y 8, elabora un diagrama cartesiano para representar a C por D, de acuerdo a los pares ordenados. Por lo tanto, si acá nos dice que hallemos por el diagrama cartesiano, pues vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Veamos entonces, para hallar los primeros pares ordenados hay que tener en cuenta lo siguiente, que primero trabajamos de este lado, ¿sí? De este lado, del eje X y luego el eje Y. Quiere decir que primero trabajaremos con C y luego con D. Veamos este punto. Sería 0,7, ¿verdad? Ahí está, nuestro primer par ordenado. 0,8. Listo. Este puntito sería 1,7. Y este otro puntito sería 1,8. Estamos hallando nuestros pares ordenados, ¿sí? Recuerda, primero el eje X, luego el eje Y. ¿Quién? 2. 2,7. Y 2,8. Continuemos. 3,7. 3,8. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestros pares ordenados. Tenemos 4 más 4 son 8 pares ordenados. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Que C por D es igual a ¿quién? 0,7. Podemos comenzar de aquí. 1,7. 2,7. 3,7. 20,7. ¿De acuerdo? ¿Qué más? 0,8. 1,8. 2,8. Y el último sería 3,8. 3,8. ¿Listo? Separamos con comitas. Y esto vendría a ser entonces lo que nos pide, el par ordenado. ¿De acuerdo? Muy bien, niños. En el ejercicio número 3 nos dice, tomando en cuenta los conjuntos E y F, elabora un diagrama de flechas para representar E por F. ¿Ya? Aquí está. Vamos a representar entonces los pares ordenados. El diagrama de flechas, recuerda que se trabaja de la siguiente manera. Hay que buscar los pares ordenados. A con M, A con N. ¿De acuerdo? Yo puedo coger. Entonces, para la primera, decimos A con M y A con N. ¿De acuerdo? Veamos entonces. A con M y A con N. Listo. Continuemos. B con N. Vamos a coger otro color. B con M, B con N.
¿De acuerdo? Tenemos ahí todos los pares ordenados. D con M. Bien, sería C con M. Por favor, trabájalo con otro color. ¿Sí? Tenemos a C, M y C con M. Finalmente D con M y D con M. Ahí tenemos los pares ordenados, ¿sí? Por lo tanto, los pares ordenados de E por F va a ser igual a todo lo que se tiene aquí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Y la última, voy a volver a utilizar un rojo, sería D con M. D con M. Muy bien. Ahí hemos completado todos, ¿de acuerdo? Veamos el siguiente ejercicio de la número 4, donde nos dice, dado los conjuntos B y C, elabora un cuadro de doble entrada para representar C por D. Hay que hallar los pares ordenados de C por B, ¿verdad? C por D. Por lo tanto, decimos C por D. Hallamos los pares ordenados. De igual manera, 1 con 7, 1 con 8, 1 con 9. Veamos ahora con 2, 2 con 7. Se produce este par ordenado, 2 con 8 y 2 con 9. 3 con 7, 3 y 8 y 3 y 9. Muy bien, entonces produce estos pares ordenados. Colocamos 1, 7, 1, 8, 1 con 9, 2 con 7, 2 con 8, 2 con 9. Y aquí 3 con 7, 3 con 8 y 3 con 9. Muy bien. Ahí tenemos entonces a todos los pares ordenados, ¿de verdad? ¿Sí? Este se llama un cuadro de doble entrada.